¿Sabe que en el año 2000, cuando Dios tocó mi corazón, yo me quedé con la edad, yo me convertí a los 10 años, creo yo. Sí, porque de 2000 aquí ya son 25 ya, caminando en los caminos del Señor, imagínense de edad. Y en ese año, Dios tocó mi vida de una manera poderosa. Y yo tenía un anhelo ferviente y gozoso de ser como el apóstol Pablo, predicando en todo tiempo, en todo momento, aleluya. El apóstol Pablo, después que se consagró al ministerio, aleluya, no tuvo esposa. Yo decía, no va a tener novia, no va a tener esposa, ni nada de eso. Yo me voy a dedicar a predicar la palabra, aleluya. Oigan, hermano, sí. Yo dije, no, mi enfoque es predicar a Jesús. Mi enfoque es llevar el mensaje de salvación. Pero después que comencé a leer la vida de Pablo, hermano, me di cuenta que a Pablo le dieron por muerto 3 veces. A Pablo le dieron azotazo. A Pablo lo encarcelaron. A Pablo, óigame, yo dije, no, espérate. A los tipos de Pablo no, Señor. Úsame como tú quieras, Padre. Pablo tenía un aguijón. Óigame, Pablo tenía un aguijón ahí que lo punchaba y no. Tanto Pablo no. Pero sí, Pablo, en verdad, para mí, es uno de los apóstoles de Cristo que ha sido de gran bendición, porque sus cartas han edificado grandemente mi vida. Y la vida ministerial del apóstol Pablo es una de las más destacadas y fundamentalmente en el cristianismo. Pablo es que escribe la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y Pablo, su vida, pues, originalmente su nombre era Saulo de Tarso y nació en la ciudad de Sicilia, actual Turquía hoy en día. Alrededor del año 5 después de Cristo nació Pablo. Pablo era de la tribu de Benjamín. Y además Pablo, aparte de que era judío, era ciudadano romano, lo que lo aventajó legalmente durante sus viajes misioneros. Saulo era un ferviente perseguidor de la iglesia. Saulo pertenecía al sistema religioso llamado Sanedrín, y cuando los discípulos de Cristo comenzaron a predicar y a llevar el mensaje de Jesús por toda Jerusalén, este sistema religioso se levanta para oponerse de que el mensaje no se predicara. Y Pablo, en su fervor y en el conocimiento que tenía de las leyes judías, pues dice, yo me voy a estar dispuesto para ir a encarcelar y perseguir a todo aquel que estaba llevando el mensaje de Jesús. Hermano, República Dominicana es una tierra bendecida. Amén. Hermano, de la tierra donde usted está ahora mismo es una tierra bendecida. Amén. Porque aquí podemos predicar, anunciar a Cristo, alabar a Jesús, adorar a Jesús con libertad, aleluya. Y no tenemos que ser perseguidos. Hay lugares de la tierra donde las personas son perseguidas por causa del mensaje de Jesús. Hay lugares en el mundo donde no pudiéramos congregarnos como estamos aquí hoy. ¿Sabías eso? Por lo tanto, tú y yo somos privilegiados de nacer en República Dominicana. El único país del mundo que en su lema tiene Dios, patria y libertad. Algo Dios tiene que hacer con la República Dominicana. Algo Dios tiene que hacer en la República Dominicana. Algo Dios tiene que hacer en esta tierra. Es una tierra bendita, una tierra santa de parte de Dios. Es una tierra que tiene un propósito de parte de Dios. Así que, hermano, usted está en la mejor tierra, aleluya. No es que haya Rusia, no es que haya China, no es que haya Estados Unidos, no es que hacer la vuelta. Usted está en el mejor lugar del mundo. Es donde Dios lo tiene aquí en República Dominicana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Algunos me están mirando raro, pensaban, no. Usted está en el mejor lugar. ¿Sabe que el mejor lugar que tú puedes estar es donde está Jesús? ¿Sabía eso? José estaba preso en la cárcel, pero dice que Dios estaba con él. No es el entorno que te da el gozo, es quien está contigo en medio de ese momento. Y si Jesús está contigo, gózate y alégrate. Amén. Y es Pablo quien se levanta a perseguir la iglesia y a darle persecución y arresto a aquellos que seguían a Jesús. Incluso el primer mártir de la fe, ¿cómo se llamaba? Esteban. Su ropa ensangrentada fue puesta a los pies de Pablo, de Saulo en aquel momento, dando a entender que quien incitó a la multitud a apedrear a Esteban fue Saulo. Le ponen la ropa ensangrentada
Y es en ese momento donde Pablo dice: voy a ir a Damasco a seguir persiguiendo a aquellos que prediquen el nombre de Jesús. Pero ¿qué sucedió camino a Damasco? Dice la palabra que el Cristo resucitado se le apareció. Amén. Y le dijo la siguiente palabra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Tú no sabes el problema que tú te estás buscando, dando patadas con algo punzante. Así le dijo Jesús, yo traduciéndoselo la nueva traducción del pastor. Tú no sabes el problema que tú te estás buscando, porque tú estás dando cosas contra el aguijón, tú estás dando patadas contra algo punzante. Y Jesús se le aparece a Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y eso nos enseña una gran verdad. Cuando te persiguen, cuando te maltratan, no te lo están haciendo a ti, se lo están haciendo a Cristo. ¿Y sabes quién pelea por ti? ¿Sabes quién pelea por ti? ¿Sabes quién pelea por ti? ¿Sabes quién pelea por ti? Cristo es quien pelea tus batallas. Es Cristo quien pelea por ti cuando se levanta la adversidad. Y Jesús se le aparece a Pablo camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Que es donde el Señor mueve a un hombre llamado Ananías para que fuera a orar por Pablo, que estaba en Damasco, Saulo en ese momento. Y Dios le dice a Ananías: ve y pon la mano sobre Ananías y ora por Pablo para que recobre la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Qué paradoja de la vida. Pablo va viendo camino a Damasco, pero va ciego espiritualmente. Jesús lo toca a Pablo, pierde la vista física, pero comienza a ver espiritualmente. Aleluya. Amén. Es tremendo la obra que Dios hace en nosotros, porque es una obra que comienza de adentro hacia afuera. Y el problema de nosotros los seres humanos es que queremos cambiar afuera para después de que cambiar adentro. No. La transformación de Dios comienza desde adentro hacia afuera. Y es donde Dios le dice a Ananías: ve y ora por él para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y Jesús le dice la siguiente palabra a Ananías, dando a entender cuál es el propósito y la asignación específica de Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento. Ananías no quería ir, hermano, porque Saulo perseguía a la iglesia y Ananías era la iglesia. Y Dios le dice a Ananías: ve y ora por él. ¿Cómo, Señor? Por ese malandro. Es un malvado, es un desgraciado. ¿Cómo que tú quieres que yo vaya y ore por él? Y es que los que son guiados por Dios aprenden a amar a sus enemigos. Amén. Por eso Jesús se la dijo: Padre, un novio, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y es donde Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de la tierra y los hijos de Israel. Escuche bien. Esta es la introducción del mensaje. Dios le dice a Ananías: ve, porque Pablo es un instrumento que yo voy a utilizar para llevar el mensaje de salvación a los gentiles, a los reyes. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Deme. ¿A quiénes? A los reyes y a los hijos de Israel. Ese es el propósito de Pablo. Esa es la asignación que Pablo tiene en la obra del Señor: predicar a los gentiles, predicar a los reyes y predicar a los hijos de Israel. ¿Cuántos me están siguiendo en esta mañana? Pero algo tenemos que entender, mis amados, y es que no siempre el camino a cumplir el propósito será color de rosa. ¿Alguien me puede decir amén bajito? Amén. Hermano, sáqueme este mensaje que le quiero compartir en esta mañana. No siempre el cumplimiento de la asignación y el propósito de Dios en tu vida va a ser todo color de rosa. Amén. No siempre te van a tirar flores. No siempre. Porque ¿sabe algo? Para Pablo poder ir a predicar a los gentiles, tuvo que ser rechazado y menospreciado por los hijos de Israel. Y es en ese momento que
que Pablo dice: ustedes no quieren lo que yo les estoy dando, me voy a los gentiles. ¿Saben quiénes eran los gentiles? Aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Somos tú y yo. Y gracias a que Dios permitió el menosprecio en la vida de Pablo, Pablo dice: yo le voy a predicar a aquellos que no son del linaje de judíos, que no son del pueblo de Israel. Por lo tanto, usted no tiene que guardar Sabbat. Usted no tiene que andar con bandera israelí. No. Usted es gentil, llamado por la gracia de Dios, por medio de Cristo, para anunciar sus virtudes y para anunciar su nombre sobre toda la tierra. Usted ha sido bendecido por causa del Evangelio. Aleluya. No sé si nosotros lo pueden creer aquí. No sé si pueden dar gracias al Señor. Y gracias, Señor, porque a mí me llegó el Evangelio de salvación. Gracias, Señor. Y Dios permite que se burlen de Pablo. Y en la burla Pablo va y predica a los gentiles. Y acuérdense que Dios le dijo a Ananías para que le predique a quiénes: a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Y sabe algo, para Dios llevar a predicar a Pablo a los reyes, ¿sabe cómo era que lo llevaba? ¿Sabe cómo era que lo llevaba? No lo llevaba con un carro de un Corsair, ahí va Pablo. No. Pablo iba así, preso, a predicarle a los reyes de la tierra. Iba preso, pero iba cumpliendo el propósito. Iba atado, pero iba cumpliendo la asignación de Dios sobre su vida. Para José poder llegar al propósito, tuvo que ser vendido por sus hermanos. Tuvo que ser traicionado por sus hermanos. Por lo tanto, iglesia del Señor, tenemos que entender que no siempre el cumplimiento del propósito de Dios, todo será color de rosa. Pero tenemos que entender que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dígalo duro, iglesia. ¿Quién? Contra nosotros. Si Dios está contigo, ¿quién? Dígase lo que está a su lado y dígale: levántate, despiértate y escucha esto que te están diciendo. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Pablo hace 3 viajes misioneros y durante su ministerio Pablo fue arrestado varias veces por predicar el Evangelio. Su mensaje era visto como una amenaza tanto para las autoridades judías como para las autoridades romanas. Pablo fue encarcelado en Jerusalén y finalmente dice la palabra que apeló al César para que el César lo juzgara. Y en ese trayecto de Pablo hacia donde estaba el César, que era Roma, es donde yo quiero leerte en esta mañana brevemente. Yo solamente te estaba dando una introducción para que tú entendieras lo que vamos a leer ahora. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 1. Y es donde podemos ver el viaje donde Pablo va hacia Roma, a donde el César, para ser juzgado, porque lo habían acusado a él de entrar un gentil en el tabernáculo, en el lugar santo de los judíos. Y al ver que le estaban trabajando con injusticia a los judíos, dice: como yo soy romano, llévenme a Roma para que sea el César que me juzgue a mí. ¿Y qué sucede en el versículo 1? ¿Están ahí? Amén. ¿Están ahí? Amén. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunas otras personas a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcamos en una nave adrimetana, así se llamaba, que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Pero Pablo va preso, mi hermano. ¿A dónde iba Pablo? ¿A dónde era que iba Pablo? A Roma. Pablo iba para Roma, para ser juzgado. ¿Por qué? Por el César. Y en medio del trayecto, en la embarcación, quien está a cargo de Pablo le permite cierto momento de gracia y de favor.
Porque ¿quién suelta a un preso de que vaya a saludar a sus amigos? Eso es solamente la gracia de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Y dice que le permitió que fuese uno de sus amigos para atenderlo. El versículo 4 dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nicto, porque nos impedía. ¿No están leyendo nada, hermano? Pues dígame, mi hermano. Sí. Que yo quiero que usted conecte con esto, hermano. Ahora mismo hay una lucha espiritual en el mundo espiritual, aleluya, que se está oponiendo a que usted reciba esta palabra. Así que en el nombre de Jesús, quebrántese en toda hora de la tiniebla y conéctese con este mensaje, aleluya. Amén. Y dice que iban navegando, pero iban despacio, a dura pena, porque los vientos le eran. Y costeando, versículo 8, con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo para el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y surdeste, e invernar en aquel lugar. Dice el 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e íbamos costeando toda Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado, ¿cómo se llamaba el viento huracanado? Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquinfe. ¿Qué es el esquinfe? El esquinfe era el barco salvavidas de la nave. Y al tener vientos fuertes y al no tener dirección, porque se dejaron llevar por el viento, tuvieron que subir el barco de salvavidas hacia la agua. Recogieron el barco de salvavidas, y dice 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para seguir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a ¿qué? Comenzaron a alivianar la embarcación. ¿Y saben qué sucedió? En el versículo 19, y al tercer día, con nuestras propias, diga, con nuestras propias, ¿qué hicieron? Comenzamos a arrojar los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían,
puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y premio. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no había ninguna pérdida de vida, no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, quien me ha dicho, aleluya, mi siervo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezca ante el César. Y he aquí, Dios ha concedido todo lo que van contigo en la nave. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así. Como me ha dicho que si yo voy a llegar a Roma, yo voy a llegar a Roma. Que si Dios dijo que yo voy a comparecer delante del César, yo le creo al ángel de Jehová que está conmigo, que yo voy a llegar a donde el César a compadecer. Iglesia, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y vuelvo y lo repito, iglesia, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y vuelvo y lo repito, iglesia del Señor, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y Pablo le dice a ellos: no se preocupen, que Dios me ha aparecido, el ángel de Jehová, y me ha dicho que yo tengo que llegar a Roma. Y es que si Dios dice que tú vas a llegar a Roma, tú vas a llegar a Roma. Amén. Es que si Dios dice que tú vayas a Nínive, aunque sea en la boca de un pez, pero tú vas a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Cobrar ánimo, le dice Pablo a la iglesia. Perdón, a los que van en la nave. Oigan eso. Cobrar ánimo. Porque no importa los vientos huracanados que podamos ver, no importa las pérdidas que tengamos, cobrar ánimo, porque vamos a llegar al propósito y al destino que Dios dijo que vamos a llegar. Amén. Por tanto, si Dios está contigo, iglesia, ¿quién contra ti? Y esta palabra me resonaba esta madrugada y me decía: si Dios está contigo, mi hijo, ¿quién contra ti? Si Dios está con la iglesia triunfadora de Bellavista, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, iglesia, ¿quién contra ti? No importa lo que se levante, lo que se oponga, si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dijo, si Dios lo dijo, si Dios lo dijo, vas a llegar a Roma. Dile que a tu lado: te profetizo que vas a llegar a Roma. Declaro que vas a llegar al propósito. Declaro que las puertas se van a abrir. Declaro que Dios te va a bendecir. Declaro que Dios te va a prosperar. Porque si Dios lo dijo, yo lo creo. Y Pablo le dice a los que van en la nave: cobren ánimo. No tienen esperanza, pero aquí hay un hombre que tiene esperanza, dice Pablo. Porque hay un propósito de Dios en mi vida. Y mientras el propósito no se cumpla, no importa la tormenta que se levante, no importa los gigantes que quieren hacerme frente, yo voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Amén. Y Pablo le exhorta diciéndole que cobren ánimo. Y es que podemos ver el final de este pasaje, que Pablo llegó a Roma. Léalo en su casa para que usted se dé cuenta que Pablo llegó a Roma. La embarcación se desbarató, peor que el Titanic lo fue. Y llegaron a una isla nadando llamada Malta. Y hacía mucho frío en aquel momento. Y dice que Pablo está recogiendo leños, pedazos de madera, para hacer una fogata. Y cuando extiende la mano, dice que una víbora lo mordió. Y los chismosos digo: no, la gente de ahí del pueblo comenzó a decir: ¿y qué mal ha hecho este? Que ha celebrado, mira lo que le pasó en el mar, y mira lo que ahora le pasa. Y qué desgracia tan grande que este hombre tiene sobre su vida. ¿Y qué es lo que le está pasando? Y dice que todo el mundo estaba esperando que Pablo se hinchase, porque cuando le pica una víbora, el veneno
¿sabe qué sucede? Comienza a coagular toda la sangre y la persona se hincha y ñángala. Y todo el mundo acechando a Pablo. Y de la funeraria dice: no tengo una caja que le sirve a ese varón. Y todo el mundo: wow, ¿y qué malo ha hecho este hombre? Mira, se salvó del mar, pero vino a morir aquí en tierra. Vino a morir aquí por una simple serpiente, aleluya. Y dice que cuando la serpiente mordió a Pablo, dice que Pablo la sacudió y la serpiente cayó en el fuego. Pero la gente estaba a la espera de que Pablo se muriera. ¿Sabe algo? Pasaron 5, 10 minutos, media hora, 1 hora. Y Pablo lo que está pidiendo comida porque tiene hambre. Y Pablo gozoso y alegre porque sabe que va a llegar a Roma. Y pasa el tiempo y Pablo no pasa nada. ¿Sabe qué dice la gente? Verdaderamente Dios está con este hombre. Es que si Dios está contra ti, no importa si la nave se desbarata, no importa si te pica una serpiente, no importa. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando escucharon lo que Dios hizo en la vida de Pablo, el cónsul, el gobernador de esa ciudad, llamó a mandar a Pablo. Ven, cuéntame, ¿cómo fue? Y ahí Pablo cumplió el propósito de predicar a los reyes. Y es que lo que Dios está permitiendo en tu vida es la antesala de lo donde Dios te va a llevar. Es que la crisis que tú estás atravesando es la antesala al lugar donde Dios te va a llevar a cumplir el propósito. Aleluya. Es que la adversidad, la lucha que tú estás viviendo hoy es la antesala de lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque donde allí fuiste avergonzado, menospreciado, allí es que Dios te va a prosperar. ¿O acaso dice el Señor: adereza mesa delante de mí? ¿En qué? En presencia de mis. Que aquel que todo que te angustia te señala, Dios pone una mesa y dice: ven, mi hijo, que yo le voy a enseñar a ellos cómo es que yo te sirvo, cómo es que yo te bendigo, cómo es que yo te prospero, cómo es que yo te levanto, cómo es que yo te guardo, porque yo aderezo mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y Pablo, con todo lo que le pasó, estaba cumpliendo su propósito y llegó a Roma y predicó al César. ¿Cumplió el propósito, sí o no? Sí. Pablo cumplió el propósito de Dios. Y aquí podemos ver una gran verdad, y es que el enemigo no puede detener el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos saben eso? Levánteme la mano, dígame, yo lo creo. El enemigo no puede detener el propósito de Dios en tu vida. Dígame. No puede detener lo que Dios va a hacer con tu familia. No puede detener lo que dijo que va a hacer con tu esposo, con tu esposa. No puede detener lo que Dios dijo que va a hacer con tu salud. Él no lo puede detener. Pero tú tienes que entender que sí va a tratar de retrasarlo. Ah, no es un amén ahí también. Él no puede detenerlo, pero levantará viento contrario para retrasarte de que tú no llegues. Porque el huracán, la tormenta que se levantó en el mar a Pablo, no era para impedir que él llegara. No. Era para retrasar el plan y el propósito de Dios en su vida. Era para retrasar, porque el enemigo no puede detener lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida, pero sí tratará de retrasarlo. Qué silencio más profundo. Y ahí es que yo tengo que ser sabio, porque yo entiendo de que Él no puede retrasarlo. Parece que fue la Biblia. Porque entiendo que Él no puede impedir que yo llegue, pero sí tratará de retrasar el propósito de Dios. Pastor, ¿cómo es? Enséñame algo y nos vamos a comer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Él no puede impedir, pero tratará de retrasar. Jesús, en un momento, estaba con sus discípulos cenando. Jesús le dice: amados, mi propósito es que yo vaya a la cruz
sea menospreciado, sea injuriado, sea lacerado con 39 latigazos, es que me pongan una corona de espinas, es que me pongan clavos, porque es el propósito de Dios traer salvación a través del derramamiento de mi sangre. Los discípulos se quedan. Pedro, que escucha esto, dice que toma parte a Jesús y dice: maestro, mira, eso que tú nos dijiste a nosotros, que no te acontezca. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Pedro le dice a Jesús: mira, ese propósito que tú tienes de parte de Dios, pero es difícil el trayecto, que eso no te acontezca. ¿Y sabe qué dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Porque él no puede impedir el propósito, pero sí va a querer retrasarlo. Aleluya. Y cuando Jesús termina de orar en Getsemaní, que Judas va y lo entrega con los soldados y le da un beso en la mejilla, ¿sabe qué dijo Jesús? Amigo, así entrega al Hijo del Hombre. ¿Cómo Jesús llama amigo a aquel que lo está entregando para que lo matara? Y es que tú tienes que entender algo. Todo aquel que te impulsa al propósito es tu amigo, pero aquel que quiere detenerlo es tu enemigo. No sé si te ha levantado un jefe, no sé si te ha levantado un vecino que quiere impulsarte el propósito. Son la gente que Dios pone para que si tú y yo no estamos orando, nos pongamos a orar. Para que si tú y yo no estamos leyendo la Biblia, nos pongamos a leer la Biblia. No son enemigos. Todo aquel que te empuja el propósito, ese es tu amigo. Ese es tu amigo. Pero aquel que es Satanás va a querer siempre retrasar el propósito de Dios, detener, buscará la forma, buscará la manera para impedir que tú no llegues a Roma. ¿Cuántos van a llegar a Roma? Amén. Pero el enemigo buscará la manera, buscará la forma de retrasarte, buscará la forma de limitar ese avance en tu vida. Y eso fue lo que Pablo vivió camino a Roma. Viento contrario, fuerte tormenta, al punto que se convirtió en un huracán. Y en medio de este desastre, los que estaban en la barca, número uno dice que bajaron las velas y se dejaron. ¿Cómo te lucha con un huracán categoría 5? Dice que trataron de poner la proa al frente del barco con rumbo hacia Roma, pero los vientos eran tan fuertes que le impedían ponerse en dirección, y decidieron mejor bajar las velas y dejar que la tormenta se lo llevara. Hay tormentas que no son para enfrentarlas, sino para fortalecer tu fe y para enseñarnos a nosotros a caminar en medio de él. Amén. Hay tormentas que Dios permite que Satanás levante, no para que tú le hagas frente, sino para que tú te sueltes en los brazos del Espíritu Santo y digas: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Porque mientras estemos haciéndole frente, vamos a estar luchando, vamos a tener adversidad. Pero cuando decimos no, déjame abandonarme en los brazos de mi Padre, que sé que aunque se levante un huracán, me llevará a mi destino profético. Y lo primero que hicieron fue que bajaron la vela y se dejaron llevar. Lo segundo fue que recogieron el barco de seguridad, recogieron el barco salvavidas y lo pusieron en la nave, dando a entender de que no tienen esperanza de salir de ese lugar, de que humanamente no tienen medios para salir de esa tormenta. Y eso nos quiere enseñar a nosotros una gran verdad. Son los momentos donde tú y yo tenemos que aprender a confiar y a depender en Dios, de lo que Dios va a hacer y no de lo que nosotros podemos hacer. No había medios humanos para salir.
Ellos solamente dijeron: vamos a subirlo porque no vamos a salir de este lugar. Y hay momentos que Dios quiere que tú y yo soltemos el barco salvavidas por si Dios me falla. Abraham estaba esperando el hijo de la promesa. Y como Dios para Abraham tardó, Abraham buscó un barco salvavidas a su esclava egipcia para que tuviera un hijo llamado Ismael. Y hay momentos donde Dios nos pone, como dice la pastora ahorita, en ese lugar de espera para ver si nosotros tomamos el barco salvavidas, para ver si nosotros comenzamos a confiar en nuestras fuerzas y no en la providencia de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo tercero que hicieron, ¿cuántos quieren saber? Amén. Y con esto termino, gracias por su entusiasmo, pero voy a predicar como quiera. ¿Sabe qué fue lo tercero que hicieron? Amén. Dice el versículo 8: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos comenzamos a arrojar los aparejos de la nave. Los aparejos de la nave, que son los equipos y las herramientas del barco, como la vela, las cuerdas, el timón. Dígame. Y otros elementos esenciales para la navegación. ¿Y ellos qué hicieron? Lo tomaron y lo arrojaron. Arrojamos, este verbo implica que los marineros tiraron o desecharon los aparejos al mar. Esto era una acción desesperada para reducir el peso del barco y mejorar la flotilla, haciendo que fuera más fácil maniobrar y que el barco no se hundiera. Y este es el mensaje de esta mañana. Hay tormentas que Dios permite en nuestra vida para que nosotros comencemos a soltar cargas y peso que nos impiden llegar al propósito de Dios en nuestra vida. Hay tormentas, dificultades, tempestades que Dios permite en nosotros para que nosotros con nuestras propias manos comencemos a arrojar por las bordas aquellas cosas que nos impiden mantenernos a flote en medio de la tormenta. Y dice que ellos comenzaron a echar la vela, el timón, la comida, todo lo que era pesado en la barca, en el barco, comenzaron a arrojarlo por un lado. Y que es que hay momentos en nuestra vida que hay cosas que no nos van a servir para llegar al propósito. ¿Cuánto van para Roma? Y es que el camino a Roma hay que soltar cargas que no nos ayudan. ¿Alguien sigue yendo para Roma todavía? ¿Alguien quiere ir para Roma? Levante la mano, hermano. Pero camino a Roma, amada, ¿sabe qué sucede? Hay cargas que tenemos que tirar. Y no es el Señor que tiene que venir a sacarla, a tirarla. No, no, no. Dice que con sus propias comenzaron. Por tanto, camino al propósito, hay cargas que tenemos que arrojar por la borda, porque te atrasan en medio del viaje, te impiden el avance, no puedes continuar, vas muy pesado y hay que aligerar la carga, la nave, y es una decisión de los que van en la nave, arrojar por la borda lo que está pesado. Tirar por la borda lo que pesa, lo que te resta, lo que te impide alcanzar lo que Dios dijo que va a hacer con tu vida. Y dice que comenzaron a tirar aquellas cosas que no eran necesarias en medio de aquel viaje. Pastor, ¿y cuáles son esas cosas hoy en día? Que como creyente yo tengo que tirar por la borda para poder llegar al propósito de Dios. Lo primero que el Señor me dijo, lo primero que tenemos que tirar es los traumas del pasado, las heridas del ayer, lo que me hicieron ayer. Son cosas que camino a Roma tengo que, dígalo,
por la borda. Ay, que me hicieron esto, ay, que me hicieron aquello. Camino a Roma con tus propias manos, tienes que tirarlo por la borda. Ay, que me hicieron esto, que me hicieron aquello. Que tengo una herida de mi papá cuando era pequeño. En Cristo Jesús somos libres de toda condenación. Por tanto, camino a Roma, tengo que aligerar mi nave, porque si no la aligero, me va a retrasar para llegar al propósito. Traumas, heridas del pasado, rechazos, abusos. Ya en Cristo tú eres una nueva criatura para llegar a Roma. Hay momentos en nuestra vida que estamos en los caminos del Señor y estamos en la nave. Tenemos que echar por la borda entornos. Gracias, hermana, por esa ilusión. Lugares que no te favorecen. Lugares que no te ayudan. Sí, yo sé que poco amén, yo sé. Pero yo no me voy a limitar a predicar y vocear aquí. Hay lugares que visitamos que no nos favorecen, que no nos ayudan, que tenemos que tirarlos por la borda para poder llegar a Roma. ¿Sigo, paro? Camino a Roma, tenemos que exhortar personas y tirarla de clavado para allá. Como pastor, me estaba llamando a la violencia. No, estamos hablando en el sentido que tú le amas, le predicas, pero no hace lo que él hace. Y camino a Roma, en la barca tenemos que poner personas. Mira, ahora mismo no me está colaborando. Déjame, porque yo voy a llegar a Roma. Sí. Hay personas que en este caminar tú tienes que soltar. No menospreciar, no, tú la sigues amando. Pero ya usted no vive cargando con ella. Tú estás llamando a los esposos a separarse. No. Usted es una sola carne. Usted tiene que llevar a su esposo y su esposo donde va. Estoy hablando de personas de yugo desigual. Que tú quieres llegar a Roma, pero ellos quieren llegar a todo el mundo. Personas que no te favorecen en la gracia. Personas que no te edifican. Personas que tú pasas tiempo y no te hablan ni siquiera del primero de Génesis, del libro de Génesis. Y son personas que caminando hacia Roma en la barca hay que aligerar. Haga así, hermano, haga así, una pantomima con el pastor. Haga así. Cargue. Es que lo amo tanto. Es que me ha ayudado tanto. Es que mira, es muy bueno, pero digo que porque te vas a retrasar camino a Roma. ¿Y sabes qué tiene que hacer el Espíritu Santo? No, nosotros. Dice Pablo, con nuestras propias aligeramos las cargas. Aleluya. Incluso en las familias. Hay familiares, hermano, que usted tiene que ponerlo al lado. Espérate, mi hermano, déjame a Roma. Y de allá ya voy a interceder por ti. De allá yo voy a orar por ti, mi hermano. Porque es que tú no quieres. Es que tú no quieres dejar eso. Y lamentablemente yo voy camino a Roma. Y hay familiares que te invitan para todas partes, pero menos para la iglesia. Son muy buenos, lo amamos, lo queremos, lo bendecimos. Pero tengo que caminar a Roma. ¿Hago otra vez? Ay. No, ya voy a terminar, pastor. Suban para acá con música que me ayuda. Para no estar solo como esa tres piedras. Familia, camino a Roma, hay que dejar el orgullo, la ira, el enojo, la mentira, el chisme. Hay que dejarlo. Camino
porque te va a atrasar en el camino. Te va a impedir el avance a lo que Dios tiene para tu vida. Camino a Roma, hay que tirar por la borda debilidades internas, pecados ocultos. ¿Sabe algo? ¿Quién tiene que tirarlo? Haga así para que esté de frente. Mire, hágalo así, con el dedo, hágalo así. El que esté en el frente, señale que esté en el frente suyo ahí, con el dedo. Hágale así, hágale así. Hágalo así, vea. Yo soy el que tengo que arrojar por la borda las cargas pesadas que me impiden llegar a Roma. Yo soy el que tengo que decidir desde hoy en adelante. Hoy 30 de marzo de 2025, 11:30 de la mañana, yo tengo que decidir de seguir a Cristo y dejar el mundo. Yo tengo que decidir de vivir para Dios y glorificar su nombre y apartarme del mal.